Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Franklin Peña. En breve conversaremos con él. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Franklin Peña. Doctor, un placer tenerlo. Hola, ¿cómo está? Como siempre en nuestro programa. Doctor, vamos a hablar de su tema favorito. Veo que tienen un relanzamiento del chequeo preventivo en CEDIMA. Sí. Pero hay una población que conoce el programa, pero hay otra que quizás tal vez no lo conoce. Así que si nos podría hablar un poquito sobre en qué consiste. Sí, vamos a empezar ilustrando a las personas qué es ese programa. Empezar diciendo que es el primer departamento que hubo en este país destinado solamente a la medicina preventiva. Nosotros tenemos una casuística de más de 75,000 pacientes. En prevención. Solamente en el chequeo ejecutivo. Wow. Y el chequeo ejecutivo empezó con un programa, con un solo bloque, que es el chequeo ejecutivo. Sí. Bueno, el chequeo ejecutivo es un programa donde las personas van y en apenas 4 horas, a veces se alarga un poquito más, dependiendo de que si necesitamos agregarle algunas cosas a los pacientes, dependiendo de la historia que uno recoja. Sí. Pero son 4 horas aproximadamente, donde podemos hacerle de todo al paciente, porque nosotros tenemos todo integrado en el departamento. Y le hacemos la primera aproximación, que es la historia médica, y evaluamos, hacemos los estudios. El movimiento del paciente es aleatorio. Sí. Y alrededor de una semana el paciente regresa y nos sentamos con él y le damos explicación y le entregamos todos los estudios. Una semana, quizás la persona diga, bueno, pero una semana es mucho. Bueno, es un chequeo, no es nada de emergencia, pero si en esos exámenes nosotros encontramos algo que valga la pena, que sea importante, nosotros llamamos al paciente para que regrese antes. A través de los años, el chequeo ejecutivo se ha diversificado. Nosotros tenemos varios planes. El plan básico, tenemos un plan para deportistas, tenemos un plan para pacientes diabéticos, y un plan para pacientes con trastornos cardiovasculares. Ok, o sea que han enfocado cada área. Sí, sí, definitivamente que sí. Doctor, pero me imagino que esto de enfocarlo en cada área ha venido por la práctica y por los mismos hallazgos que ha conseguido en ese banco de 75,000 pacientes. Sí. Y cada día, aparte de las guías médicas, que todos los médicos saben que tenemos guías médicas, y esas guías médicas están libres, no es nada oculto. No es nada misterioso. Sí. Aparte de las guías médicas, que son las que prácticamente nos trazan las pautas de cómo uno se rige en todo el ámbito de la medicina, no solamente en el plan ejecutivo. La experiencia de nosotros allí adentro, la casuística, eso nos ha hecho hacer, óigame, cambios extraordinarios. Nosotros tenemos casuísticas ahí y experiencias
que es una cosa que nosotros necesitaríamos una semana de un programa para hablar de para hablar de todas esas situaciones. Sí. Y eso nos hace hecho hacer cambios. Por ejemplo, siempre hago la anécdota de un cambio que se hizo en el 2014-2015, que fue agregar al plan ejecutivo la sonografía de tiroides. Ok. Un órgano prácticamente olvidado en la práctica de la medicina, excepto en los pacientes, en los médicos que son endocrinólogos. Pero la guía de la ATA, la Asociación Americana del Tiroides, dio una alerta ese año donde el hallazgo de cáncer de tiroides prácticamente se duplicó en los Estados Unidos. Y eso nos hizo agregar ese estudio al plan ejecutivo. Sí. Podemos decirle que ese año nosotros encontramos 10 cánceres de tiroides. Oh, wow. Y hemos seguido encontrando, pero eso es una anécdota que a mí me gusta hacer. Sí, pero hay una parte muy importante, que encontraron 10 casos, pero lo encontraron en prevención. En prevención, sí. Que eso da un margen de atención. La estadística yo la tengo muy clara, y de esos pacientes, de esos 10, solamente 3 tenían antecedentes familiares. O sea que los otros fueron causales. Exactamente. Recuerdo un caso de un paciente de eso extranjero que se iba para su país. Se le hizo la biopsia. Y el día que él se iba para su país, recogió la biopsia y pasó por allá. Y me dijo, doctor, me voy, es ineludible el viaje, pero tengo cáncer de tiroides. Wow. Ese paciente tenía 34 años, tiene 34 años porque está vivo, nosotros le dimos seguimiento. Sí. Y en su país se le hicieron todos los procedimientos y todo, y el paciente está bien, pero ese paciente no sentía nada, ni tenía antecedentes familiares ni nada. Sí. Doctor, ¿cuáles son los chequeos necesarios que se necesita hacer para un plan preventivo? Usted tiene 4 horas, me imagino tiene establecido ese protocolo, pero me imagino que hay cosas como que son las básicas que tienen que realizarse. La prevención se basa básicamente en enfermedades que atentan contra su vida de manera inmediata. Sobre todo enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas. Las enfermedades que más personas matan en el mundo todos los años son las cardiovasculares. No es el COVID, ni es el SIDA, son las cardiovasculares. Matan millones de personas al año. Y muchas son prevenibles, pero de eso podríamos hablar después. ¿Por qué matan tanta gente si son prevenibles? Sí. Pero las enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes, que tiene la cantidad de pacientes diabéticos que hay en el mundo, es una cosa que da miedo. Sí, siempre se ha hablado mucho. Sí, pero es una cosa que da miedo. Sí. No solamente diabéticos, sino personas, no solamente diabéticos establecidos, sino personas que están en el camino de la diabetes. En la prediabetes. Sí, sí, muchas personas. Estamos hablando que de cada 10 pacientes que nosotros vemos allá, en ese departamento que es pequeño, tomando en cuenta el tamaño de la institución donde está, de cada 10 pacientes, 3 son prediabéticos. Eso es mucho. Sí, es mucho, ¿verdad? Doctor, y entre los enfoques nuevos que tiene, me mencionó que hay una parte deportiva. Evidentemente los otros son áreas que son básicas para una población donde tenemos muchos hipertensos, pacientes diabéticos. Pero en el área deportiva, ¿en qué específicamente se necesitan esta parte de la prevención? Lo que pasa es que el paciente que hace actividad física intensa, que caminar 20 minutos al día, bueno, pero los pacientes que hacen actividad física intensa, los pacientes que hacen actividad física intensa deben de evaluarse. Un atleta de alto rendimiento, los atletas que usted ve que son atletas olímpicos, que son profesionales, esas personas están sumamente vigiladas y aún así tienen problemas. Usted no puede ser atleta después de los 50 años, ni después de los 40 años.
Y mucho menos comenzar. No. Si usted vigila, si usted se da cuenta, los atletas de alto rendimiento ya se retiran a los 30 años. Sí, muy jóvenes. Entonces hay muchas personas a través en el mundo ahora que quieren ser atletas después de los 40 años. Pero además de ser atletas quieren ser ejecutivos, médicos, tienen varias... Una diversidad. Entonces, fíjense lo que sucede. El atleta de alto rendimiento somete su corazón a esfuerzos extraordinarios. Hay muchos pacientes de esto que aunque tengan su corazón sano, aparentemente sano, hacen arritmia por el esfuerzo y muchos de ellos mueren a veces en el medio de la actividad. Pero estos pacientes, antes de someter a su corazón a esa actividad, deben de averiguar si tienen algún problema, si tienen enfermedad coronaria, si tienen predisposición, si tienen una predisposición genética familiar, si son hipertensos. Hay muchas cosas que hay que valorar con respecto a eso. Usted no debe someterse a una actividad física intensa sin antes averiguar cómo usted está. Usted no sale de viaje de aquí a Montecristi en un carro sin revisarlo. Totalmente. Entonces usted no debe hacer eso con su organismo. El hecho de usted hacer actividad física y sentirse bien no quiere decir que usted esté sano. Eso lo vemos nosotros todos los días ya. Sí. Pacientes que hacen actividad física y le encontramos enfermedad de arterial periférica y enfermedad coronaria. Pero eso no es una vez al año ni una vez al mes, eso es todos los días. Todos los días, sí. Y esos pacientes deben de revisarse, aunque no se sientan nada, deben de revisarse. Porque si usted tiene una predisposición genética, el hacer ejercicio ayuda, pero no le quita la predisposición. Doctor, ¿cuáles son los hallazgos más frecuentes que tienen con los pacientes que llegan para estos planes de prevención? ¿Y qué le puede evitar al paciente? Hipertensión arterial, Okay. un 30% de la población. Wow. Sobrepeso, obesidad, que son enfermedades, dislipidemia, paréntesis, elevación de los colesterol, elevación de los triglicéridos, disminución de lo que le llaman colesterol bueno, elevación de lo que le dicen colesterol malo, enfermedad de arterial periférica, como enfermedades de las carótidas y de las arterias de los miembros inferiores, hígado graso, que la gente piensa que eso es, no todo el mundo tiene eso, sí, pero todo el mundo tiene eso, pero eso no es normal. Sí. El hígado graso puede llevar a daño hepático irreversible. Otra cosa más, bueno, hay una infinidad de situaciones, pero esas son las más frecuentes. Son enfermedades metabólicas y son enfermedades de la época en que estamos viviendo. Antes de la primera mitad del siglo pasado, la gente moría por déficit. No había antibióticos. La alimentación, aunque había menos personas con posibilidad de acceder a una alimentación adecuada, no había agua potable. Las pandemias contaban con menos recursos. Exactamente. Sí. Ahora la gente muere por excesos. Sí. Mucho azúcar. Pero también el cambio de la alimentación, doctor, que ha sido tan drástico, porque pasamos de verdad que yo recuerdo el patio de mi abuela, y ahora veo todo esto, que literalmente, no sé si se le pasaba que en mi infancia comer conflé era como un regalo, no lo natural. Sí. Ahora es diariamente. Por eso le digo que ahora la gente muere por excesos. Sí. Mucho, hay abundancia. La cosa está mal, pero hay abundancia. Sí. Yo recuerdo que para yo comerme una pizza, cuando yo era adolescente, yo tenía que salir caminando de mi casa y recorrer 4 o 5 cuadras para llegar a una pizzería. Que no me habían como 3. Y comérmela ahí o llevarme la pizza cuando había dinero. Sí, sí. Y llevármela a la casa y llegaba fría. Ahora no. Los refrescos eran de ese tamaño. Sí. No son así. Ciertamente. Entonces hay abundancia. Y, pues, yo digo esto, pero yo creo que lamentablemente que la batalla contra las enfermedades metabólicas se perdió. Por los excesos.
Hay demasiados excesos. Sí. Y voy a decir algo que a lo mejor lastime, pero el poder de la industria de la alimentación, ese es imparable. Totalmente. Y la comida ahora es más sabrosa, tiene más color, es más fácil de conseguir. Usted no tiene que moverse de su casa para conseguir una comida rápida. Se la llevan a su casa, se la regalan, le dan el doble, le dan oferta. Y estamos bregando con el instinto del ser humano. Comer produce mucho placer. Y dejar de comer es un sacrificio. Entonces, estamos bregando con eso. Hay mucha inquietud en el mundo por el sobrepeso, la obesidad, la diabetes. Pero hay preocupación, pero no se hace nada. Solamente se dice. Hay que tratar, pero no se hace. Eso es un cuidarse de manera individual. Sí, ¿no? Sí, que es demasiado. El bombardeo es muy increíble. Sí. Doctor, y ya hablando justamente sobre ese tema, la alimentación y estos cambios, en el plan ejecutivo, ¿cuál sería la edad promedio que una persona que quisiera ir por primera vez pudiera ir a realizarse estos estudios? Adultez. No vemos pacientes pediátricos por muchísimas razones. Primero, porque el manejo del paciente pediátrico es diferente, y segundo, por un asunto legal. Okay. El médico de adulto no puede ver un paciente pediátrico, y el médico de adulto que se respeta no lo debe ver, aunque sepa lo que tenga el paciente, pero un paciente adulto. El paciente adulto 18 años en adelante. Exactamente. Porque justo hablando del tema de que tenemos una mala alimentación, estamos viendo muchísimos casos de pacientes jóvenes que le están dando infarto, literalmente. Entonces, si tal vez la prevención, comenzando desde los 18 años y haciéndolo esto algo común anualmente, pudiera evitarle situaciones ya, y no ver a una persona de 45, 46 años que ya está muriendo. Menos de ahí lo vemos nosotros. Sí, totalmente. Sí. Yo le estoy diciendo lo que veo en las noticias. Sí, pero menos de ahí. Sí. Es que usted conoce un paciente adulto ahora, obeso, dislipidémico, prediabético. Cambiar ese paciente, hay muchas personas que cambian solamente con la muerte ya es inminente, cuando la tienen ahí. O cuando le duele demasiado. Sí, porque esas enfermedades no producen dolor, ni producen nada. La diabetes no produce dolor, al menos que el paciente tenga un proceso ya degenerativo. Pero las enfermedades coronarias no producen nada hasta que dan el infarto. El problema de eso es ese. Entonces, cuando usted tiene un paciente adulto, para usted coger un paciente adulto ya con una forma de alimentarse, con un hábito de alimentarse, para usted cambiar a ese paciente, eso usted no lo cambia mandando un mensaje por televisión. No. El paciente tiene que aceptar que tiene un problema y decir, yo me estoy acabando con mi vida, yo tengo que cambiar. Por eso es que los pacientes que se hacen cirugía bariátrica, muchos de ellos recidivan, porque la cirugía bariátrica no es el problema de la alimentación no está en el estómago, es ahí. En la cabeza. Entonces usted tiene que hacer un esfuerzo, usted lo opera y muchos de ellos ya a los 2 años están igual. Entonces, ¿dónde es que se empieza? En la casa. Usted empieza en la casa, cuando el niño tiene 6, 7 años. Si usted a ese niño lo que le da es refresco, ese paladar se lo mantiene estimulado con azúcar, pues no le vaya a dar un brócoli cuando ese niño tenga 10 años, porque no se lo va a comer. Totalmente. Y que no, ahora vamos a empezar un cambio de la vida y vamos a empezar a ser veganos. Ahora todos en la casa vamos a comer brócoli. Sí. Cuando usted echó ya toda su vida conviviendo refresco. Para un niño eso es prácticamente imposible. Entonces en la niñez que usted tiene que empezar. ¿Y cómo se empieza? Cambiando todo lo que hay en su casa. Usted no puede decirle a su hijo, vamos a disminuir los hábitos, a cambiar los hábitos de alimentación, y usted tiene en su nevera un refresco. Totalmente. Porque no lo van a hacer, tiene que ser prácticamente un monje el niño para no beberse el refresco. Y uno mismo. O estar comprometido realmente con su alimentación. Es que un niño no se va a comprometer con ninguna alimentación. Ciertamente. No se crea, doctora. Ahora con esta era tecnológica se encuentran algunos casitos. Mire, yo personalmente, a mí me gusta el dulce. Ay. A mí me gusta el dulce.
Y eso es un esfuerzo mental. Sí. Pero si yo tengo en mi casa una botella de cola Un fría, helado en esa nevera. y usted abre esa nevera y usted ve eso, ¿usted va a coger el vaso de agua? Claro que no. ¿Qué es lo que hay que hacer? No tenerlo en la casa. Entonces usted no puede tener su despensa llena de alimentos, entre comillas, que le hagan daño. No quiere decir esto que usted nunca se beba eso ni se lo coma. Sí, un día solo puede comer. Sí. El problema bueno, hago un paréntesis. Ajá. Antes Sí. la gente bebía refresco Pero poco. y comía pizza, Sí. pero no era todos los días. No. Era un día. Exacto. Y eso es permitido. Ahora no. Ahora la gente quiere tener los mismos hábitos todos los días porque esos hábitos producen mucho placer. Y ese es el problema. Entiendo. Hacer ejercicio no produce placer al principio. Después a la gente le gusta. Por eso que la gente come más y hace menos ejercicio. Porque comer produce placer. Y después que usted se llena la barriga le da sueño y se duerme. Sí. Y además comer se hace un acto, usted puede socializar con la comida. Usted puede invitar a una persona a comer, se junta en un restaurante a comer. Pero hacer ejercicio, usted tiene que sacar tiempo, sudar, después ir al salón a lavarse la cabeza, los dolores musculares, y todas esas cosas son sacrificios. Sí. Y por eso es que la gente come más que hacer ejercicio. El que hace ejercicio, bueno, después el ejercicio le estimula y le genera una sustancia dentro que lo hace sentir bien, pero eso es un sacrificio, hacer ejercicio, muy grande. Sí. Doctor, en una medicina preventiva, se supone que debería pasar una persona de su mano de una atención siempre del pediatra a luego ir a la prevención como si fuera en el plan ejecutivo y continuar así para que evite situaciones. Bueno, yo podría decirte que sí, porque yo tengo que defender mi departamento. Pero se supone que todo médico sepa lo que le conviene a un paciente. Bueno, ciertamente. O sea, ciertamente. Todo médico se supone que le oriente al paciente y se siente, le hable. Mire usted, el peso, todos los años que usted viene, hay más se supone. Sí. Y que haya tiempo. Una de las cosas que nosotros le aportamos al paciente allá es que le damos tiempo. Si yo tengo que sentarme con un paciente 45 minutos a explicarle lo que tiene, yo se lo explico. Y todos somos así allá. Sí. O sea, los médicos que estamos allá en el departamento, eso es lo que hacemos, explicarle. Y si le tenemos que enseñar la pantalla de la computadora y decirle, mire, eso es lo que usted tiene. Y tenemos modelitos y se lo enseñamos. Y otra cosa que tenemos allá es la disponibilidad de esa institución que tiene de todo. Yo quiero mandar a hacer cualquier cosa y está allá. Sí. Sí. Y hay una integración de un trabajo multidisciplinario. Bueno, eso es prácticamente la zapata. Allá nosotros no tenemos pacientes, yo no tengo pacientes. Los pacientes son del departamento. Si yo tengo que pararme de mi silla e ir donde uno de los compañeros que están ahí y hacerle una pregunta o llamarlo, ven, dime qué es esto, pues yo lo hago porque lo importante es que el paciente salga bien. Sí. No es que el paciente sepa que yo sé mucho. Ven el ser humano. Sí, porque lo importante es que el paciente salga de satisfecho y que se le dé un servicio adecuado. O sea, yo no puedo decir, no, yo no voy a llamar al doctor que está aquí al lado, porque el paciente va a pensar que yo no sé. No. Yo le digo, fulana, ¿qué tú estás haciendo? Ven, cruza, dime qué es esto, o dame ayuda con esto. Y el paciente se siente, oye, eso es increíble. Sí, pero yo siento que también los pacientes están como más abiertos a entender que el médico de antes, el todólogo, ya no existe. Que el médico todólogo de antes ya no existe. Que ahora están los médicos donde esta no es mi área, pero tengo acá el que sí le pertenece a esa área. Así es que debe ser la medicina. Sí. La medicina debe ser multidisciplinaria, o sea, que si usted no sabe, porque usted
usted no debe saberlo todo. No. Usted pregunte y busque ayuda. Y qué satisfacción es que cuando usted hace eso, usted tenga un paciente satisfecho y sano. Pero la pregunta que me hiciste al principio, se supone que sí, que el paciente pase de la edad pediátrica a la adultez. Muchas personas cuando pasan a la adultez y no se sienten nada, nunca van a un médico. Y no debe ser así. El hecho de que usted no se sienta nada, eso no le garantiza que usted esté sano. Porque las enfermedades, muchas de ellas no dan síntomas. Y sobre todo esas enfermedades metabólicas, las enfermedades arterial periféricas, la enfermedad coronaria. Una anécdota. Yo tuve un paciente hace una semana, y fue hoy, coincidencialmente, a llevarme los estudios. Ajá. Ese paciente es de mi consulta de medicina interna. Okay. Yo hago esto porque esto que yo hice en esa consulta está muy influenciado por lo que uno aprende en el plan ejecutivo. Ese paciente se sentó. Dice, doctor, yo estuve aquí, yo vengo aquí, tenía mucho que no iba, porque mi hermano, estamos hablando de un paciente de menos de 40 años, mi hermano, que no llega a 50 años también, le dio un infarto hace una semana. Ya, eso es un alerta. Corriendo fue. Pero veo en la historia que su papá tiene enfermedad de arteria coronaria, tiene 2 stents. No, espérate, esos son pacientes donde usted no puede limitarse a hacerle pruebas convencionales. Y que hacerle un electro, no, eso no se... Hay que ser más profundo. Ese paciente se le mandó a hacer una angiotomografía coronaria, que es una prueba muy sofisticada, y ese paciente tenía niveles de colesterol normales, triglicéridos un poquito elevados, azúcar un poquito elevada. Tú ves esas analíticas de ese paciente, pues tú le dices, haga ejercicio y baja de peso. Bueno, pues ese paciente en la angiotomografía coronaria tiene en una arteria que se llama descendente anterior una obstrucción de casi un 40%. Wow. El paciente no siente nada. Pero la tiene ahí. La tiene ahí. Ese paciente iba por el mismo camino que su papá y su hermano. Entonces aquí viene la parte importante, que aquí es que a la población hay como que abrirle los ojos, doctor. Encontraron esa obstrucción. ¿Qué le evita a ese paciente encontrarla en ese momento? Ese paciente le evita que en un momento de su vida haga un infarto. Un infarto agudo del miocardio es un daño irreversible del corazón. Un infarto agudo del miocardio, de manera didáctica, el corazón late así. Si se daña esa parte, el corazón late así. Se dañó. Totalmente. Eso es irreversible. Sí. Ya el corazón tiene una disminución de su capacidad. Eso puede llevar al paciente a problemas serios en su vida. Y si se encuentra eso ahí, pues el paciente se medica y esas placas que están ahí tienen la capacidad de estabilizarse, de no seguir creciendo, y con los años pueden disminuir. Entiendo. Y el medicamento evita que se formen más placas. Ahora, eso aparte de la medicina, tiene que estar acompañado de cambios en sus hábitos de vida. Porque usted no hace nada con hacerle un hoyito al tanque para que el agua salga, entonces echarle más agua. Sí. No, ya tiene hoyito, vamos a echarle más agua porque nunca se va a salir el agua. Sí, totalmente. Entonces eso tiene que ir, es íntegro todo. Se le dice al paciente, tiene que medicarse. Yo le digo a los pacientes, yo le voy a quitar la medicina a los 99 años. A los 99. A los 99 años, sí. Porque preguntan, ¿y por cuánto tiempo es esta medicina? Entonces, a los 99 años. Entonces, que posiblemente ya no esté. Exactamente. Y eso es una historia de una persona donde se le detectó una condición. Y ese paciente, en 3 a 5 años, iba a hacer un infarto. O sea, que estaba al doblar de la esquina, como quien dice. Y ese paciente ya va a evitar eso.
Ese paciente pudo haber hecho un infarto, como pudo haber caído en cuidado intensivo. Yo siempre le digo a la gente, es un humor negro. Yo le digo a la persona, si usted quiere hacer lo que usted quiere en la vida y no cuidarse, usted tiene que rogarle a Dios que cuando le dé algo, que lo apague. Porque es grande cuando usted está en una edad productiva, un hombre, una persona o una mujer joven o productivo, con familia, y usted le dé un evento y usted se quede discapacitado. Que venga una enfermedad catastrófica. Que usted no pueda ni subir una escalera. Y eso no vale la pena. Entonces ese paciente se le hizo caso, se le evitó, bueno, no se ha evitado, pero se diagnosticó y se evita el evento si el paciente se medica. Pero cuando los pacientes dan esa alerta, usted no puede hacerle un examen convencional. Entonces la medicina y la tecnología ha llegado a un punto que usted puede hacer esos estudios. Hace 50 años no se podían hacer. Sí. Ahora, hace 50 años se encontraban pacientes tan jóvenes con enfermedades de ese tipo. Yo no sé. Porque no estaban los estudios. Yo no sé si la mortalidad en personas jóvenes era tan alta. Yo no sé. Bueno, ese joven estaba muy influenciado por la genética de su familia. Sí. Pero si esa genética y esa paciente hubiera estado hace 40 años, eso no se iba a poder diagnosticar. Ya se puede diagnosticar. Ese paciente se le evitó cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Entiendo. Lo que sea, estamos hablando de una enfermedad coronaria avanzada. No, estamos hablando que le evitaron la muerte. Sí, avanzada en una persona totalmente asintomática. Sí, sí. Que se le detectó simplemente porque él dio su historia. No porque ningún estudio convencional, pruebas de esfuerzo normal, ecocardiograma normal, lípidos casi normales, una persona normal. Sí. Y eso es lo importante de eso. De la y eso, la gente lo sabe, los médicos lo saben, pero no le hacen caso. Pero eso me induce a mí e induce a los otros médicos que están con nosotros. Nos ha inducido a eso la experiencia que tenemos con el departamento del plan ejecutivo, que es una cosa bárbara que nosotros vemos ahí. De cada 10 pacientes sanos que van al plan, porque van pacientes diabéticos, hipertensos, con muchísimas cosas, que van allá a valorarse, porque saben que uno le hace de todo y uno profundiza. Sí. Pero de 10 pacientes sanos, de cada 10 pacientes sanos, yo digo esto muchas veces, lo he dicho muchas veces, 8 no están sanos. Eso es mucho. Y hablar de que no están sanos, no son enfermedades catastróficas. Son pacientes prediabéticos, son pacientes hipertensos, son pacientes con sobrepeso, con obesidad abdominal, con hígado graso y con muchísimas otras cosas. Entiendo. Y se le dice al paciente, es que eso, aunque usted lo vea así, lo vea de manera común, eso no es normal. Entonces se concientiza. De esos pacientes que se concientiza, quizá con todo y el tiempo que le damos, quizás el 40 o 50% hacen caso. Los otros no hacen caso y vuelven el año que viene con lo mismo. Entonces uno lo que hace es que le escribe, a algunos de ellos uno le habla de otra manera, un poquito más enérgica, pero hay muchos que no hacen caso. Entiendo. Así, sí es sencillo, hay gente que no hace caso. Entiendo. Bueno, doctor, lastimosamente nos debemos ir a la pausa, pero lo quería dejar con una pregunta muy importante. Y es que pasamos quizás tal vez de una población que no le importara tanto la prevención, pero quizás ahora usted está descubriendo que las personas están cambiando esa perspectiva y se están interesando más. Me gustaría que me hablara un poquito de esa experiencia. En breve regresamos en su programa Hablemos de Salud.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con el doctor Franklin Peña. Doctor, me quedé en la pregunta de que tenemos en el pasado, la prevención no era tan importante, pero ahora se le está dando un vuelco a esta situación. Yo recuerdo incluso a una persona que me decía que la prevención debía ser más cara que la enfermedad para que el paciente entendiera lo importante que era. Entonces, ya en su experiencia, que usted está viendo que ha habido un cambio y que quizás ahora la población se está abriendo más hacia la prevención. Bueno, si tomamos en cuenta el departamento del plan ejecutivo, ahora está yendo más gente que antes. Okay. Pero como te digo eso, te digo que las personas que van, muchos no hacen caso. O sea que como quiera todavía hay una resistencia. Sí, hay una resistencia, sobre todo a medicarse. Ah. Hay una resistencia a la medicación, porque piensan que muchas personas acceden al programa y lo que quieren es que le digan lo que ellos quieren oír. O la cura inmediata. Exactamente. Ajá. Y algunos están renuentes a la medicación. Pero debería de hacerse más promoción a la prevención. La prevención es cara. Debería ser al revés. Pero es cara. ¿Por qué? Porque un departamento como ese, donde hay tantos recursos ahí, sí. Mantener eso no es barato. Y eso debería ser más barato. Porque las instituciones de seguro de salud deberían cubrir eso. Entiendo. No lo cubren. No lo cubren. Algunos lo cubren. Se supone que tú tienes que estar enfermo para que un seguro te apruebe. Ese es el problema. Y tú sabes que hay una situación ahí con los seguros y la aprobación de algunas cosas, pero el paciente debería tener acceso a ese tipo de programa. Sí. Como los pacientes, como las vacunas, yo siempre he creído que todas las vacunas deberían ser cubiertas por todos los seguros, porque eso es prevención pura. O sea, la población debe estar vacunada. Sí. Hay vacunas que hay pacientes que no pueden llegar a ellas por lo caras que son. Sí. Y eso debería ser cubierto por cualquier seguro, desde un seguro básico hasta un seguro donde haya alta cobertura. Pero los pacientes deben llegar fácil a los programas de prevención. Estamos hablando, por ejemplo, ahí se habla de atención primaria, que los pacientes tienen. ¿Qué es la atención primaria? La atención primaria, ¿qué es? Que cuando a usted le duela algo, usted vaya al médico primario, o que usted pueda ir antes de que le duela. Porque la atención primaria que la atención primaria son médicos primarios, médicos de familia, donde el paciente va y eso, si la condición la puede atender ese médico, pues no llega al médico subespecialista. Pero que ese médico primario no se debe ser solamente para curar, debe ser para prevenir. Sí. Y la prevención es muchas cosas. Estamos hablando de alimentación, de orientación de vacuna, de orientación de estilo de vida, dentro del estilo de vida, de un paréntesis, es la situación, por ejemplo, los hábitos del paciente, el sueño. Sí, yo le iba a decir también que con eso de los hábitos, que ahora tenemos la nueva modalidad de adolescentes que ya están utilizando el vape. El vape. Ah, sí. Y ese vape, me imagino. Pero nosotros tomamos eso como paciente que fuma. Pacientes fumadores serían. Entonces sí, estamos hablando que ya a los 18 años tienen que estar haciéndose por prevención. Pero es que eso estudios. Yo creo que ahora fuma menos gente que antes, el cigarrillo. Ajá. Porque antes usted veía a la gente fumando en los hospitales, en los aviones, y ahora hay países donde usted no puede fumar ni en la calle. Sí.
Entonces, la industria está dirigiendo el camino hacia eso. Ok. Pero eso es dañino. Yo le digo a la gente, entra al perrito que usted tiene en su casa y póngalo a fumar eso para que usted vea lo que pasa. No ponga a la población a pensar, doctor, que ahorita esos muchachos están poniendo a fumar. No, es para que usted vea lo que pasa con la salud del pobre animal. Hablando de eso, nosotros estamos ya todo se está organizando para que los pacientes que fuman, no importa lo que fumen, se le haga una tomografía de tórax de baja intensidad de radiación todos los años y hasta 10 años después que dejen de fumar. Ok. Porque en esos pacientes la sensibilidad de la radiografía es baja. Cuando se detecta la lesión cancerosa en la radiografía ya es tarde. Esos pacientes hay que hacerle una tomografía. Además de que ese paciente, estamos hablando de cáncer en el pulmón, pero ese paciente hay que hacerle otras cosas a nivel cardiovascular. El paciente que fuma es un paciente enfermo. Entonces, las personas que se hacen el estudio, ese estudio debe de ser cubierto, porque es que se evita muchos problemas. Se evita un infarto agudo del miocardio, si el paciente hace caso, claro. Se evita que el paciente pase de ser prediabético a diabético. Se le orienta en cuanto a sus hábitos, se le orienta en cuanto a su peso, en cuanto a la alimentación. Y algo importante, el sueño y el descanso. La gente piensa que si descansa pierde tiempo. Y el descanso es tan importante como comer. Dormir es el momento de la vida del paciente donde su cuerpo se repara. Cuando usted duerme, su organismo está en un estado basal. Su cuerpo se está reparando, hasta su cerebro se está reparando. Si usted no duerme, usted se enferma. Sí. Y hay enfermedades del sueño, que no solamente es la famosa apnea o que usted no duerma. El ronquido es una de las enfermedades más terribles del sueño. Y la gente ve el ronquido, que él ronca. Es normal después de cierta edad. Ronca. No, el ronquido es un trastorno del sueño importante, porque el ronquido se produce en las vías aéreas altas y el ronquido es un signo y un síntoma de que el aire no está pasando. Okay. Y si usted dura 6 horas durmiendo, usted dura 6 horas con mala oxigenación y eso produce problemas de la memoria, demencia, aumento de peso, trastorno del estado de ánimo, aumento de la presión arterial, eso produce de todo. Y hay personas que tienen muchísimos problemas y nunca nadie le ha dicho, ni nunca nadie se ha ocupado de decirle que es el trastorno del sueño. Sí. Se le pregunta al paciente dentro de la historia médica, ¿usted duerme bien? ¿Usted ronca? Yo no sé. ¿Usted está casado? Sí. ¿Y su esposa? Sí, ella dice que no puede dormir. Ronca. Pero eso no se ve como una situación importante. Eso se ve como, el señor está calvo. Porque su papá era calvo. Eso no es así. No se ven los focos, o sea, la raíz de dónde está saliendo la situación. Sí, el trastorno del sueño no es porque su papá era calvo y usted calvo. No, la calvicie es una situación muy ligada al sexo masculino, pero la calvicie no es un factor de riesgo cardiovascular. Sí. El ronquido sí. Y la obesidad abdominal y todo eso va junto. Entonces, todas esas cosas, la prevención no es solamente hacerle análisis al paciente y hacerle estudios sofisticados, es decirle todo eso y hasta darle su bochecito al paciente. Totalmente. Porque cuando usted ve a un paciente que va todos los años, y usted le escribe, y usted le hace notas, y usted lo orienta, y usted toma el tiempo, y el año que viene vuelve igual, y vuelve igual, y vuelve igual, usted tiene que remediarle. Sí. Doctor, ¿y qué cambios tan drásticos, según en su experiencia, usted ha encontrado en un paciente, justo ese, que va y se hace todos sus estudios preventivos, mas no sigue las órdenes
o lo que se les recomienda, que me hace mucho ruido lo de la medicación, porque somos muy propensos a automedicarnos en este país. Sí. Es una locura. Sí. Y nos descuidamos y regresan luego el año que viene nuevamente a hacerse la analítica sin haber hecho nada. En esa salud, ¿qué suele pasar o usted en su experiencia ha encontrado? ¿Qué sucede con los pacientes? Bueno, se le complica, hacen enfermedad de carótida, se tornan diabéticos y ya eso es irreversible, se tornan hipertensos, siguen el curso por donde van, sí, lo siguen, porque eso es irreversible. Si usted no se cuida, no es reversible. Literalmente puede pasar de una etapa donde la prevención era un papel dominante. Exactamente. Allá usted está cursando la enfermedad. Sí, pero hay muchos pacientes que aún con la enfermedad diagnosticada no se cuidan. Sí, doctor, pero usted me estaba diciendo ahorita que la prevención es muy costosa. Pero cuando ya tú estás bregando con la enfermedad per se, ¿qué tan costosa resultaría la prevención cuando ya tienes la enfermedad? Como 20 veces más. 20 veces más. Sí. Entonces, no resulta tan costosa a tú tener que lidiar con la enfermedad. Oye, ¿qué es lo que sucede? La gente piensa que si no se siente nada, gastar dinero en su salud es una pérdida de dinero. Pero lo gastan en el inicial de un vehículo. Exactamente. Si usted se va de viaje en su vehículo para Montecristi, ¿qué usted hace con el vehículo? Todo, aceite, goma, todo hay que chequearlo. Usted tiene seguro que si usted se va y le pasa algo en esa carretera, voy a tener un accidente. Exactamente. La gente piensa que si no se siente nada, porque no tiene nada. Una de las grandes dificultades de estar al frente de un paciente en un examen preventivo es cuando un paciente llega aparentemente sano, sin síntomas, y cuando regresa, usted tiene que decirle, mire, usted tiene esto y esto. Y usted no se siente nada, pero usted tiene todas esas cosas. Entonces ahí usted tiene que sentarse y decirle, usted no se siente nada por esto. Usted tiene que medicarse, mire la evidencia, mire lo que te le pasa. Se van y no hacen nada, porque no se sienten nada. Porque no se lo sienten. Si a un paciente le duele una muela, ¿qué hace? Bueno, va corriendo, depende del dolor. Sí. A las 7 de la mañana te abre la consulta, sí, le duele mucho. Exactamente. Si no, cancela la cita. La diabetes incipiente no duele. Cuando un paciente va a la consulta o a la emergencia, flaco, que bebe mucha agua, que ha perdido habilidades, y usted le manda a hacer una glucemia, y usted le dice, don, pero usted tiene la glicemia en 400 y la hemoglobina glucosilada la tiene en 12. Pero yo no estoy gordo. No, pero ese paciente, no, ahí lo entienden, que usted le dice, mire, todo, pero ese paciente, para llegar ahí, tuvo que tener una evolución de por lo menos 5 años. Y un avance progresivo de una glicemia que fue aumentando. Ese paciente, las células que producen insulina en su páncreas, más del 50% ya en ese momento no sirven. Wow. Entonces ese paciente o nunca en su vida se evaluó, o se evaluó, esto que yo te voy a decir ahora en adelante, este es el pan de cada día, o se evaluó en algún momento, lo medicaron, y se medicó por un tiempo y como no se sentía nada, lo dejó. Sí. Eso que yo te acabo de decir es todos los días. A mí me dieron una medicina hace como 2 años. ¿Y qué pasó? No, yo me la dejé de beber. Porque fulano me dijo que machacara ajo con vinagre y con vinagre de manzana. Y que bebiera limón, que eso me iba exactamente. Entonces, no, porque a mí no me gusta medicarme. Yo todo lo que me bebo es natural. Es así, eso es todos los días. Ese comportamiento es todos los días. Y ese comportamiento no es solamente de personas con baja instrucción académica, no, eso es en todos los niveles. Es un asunto cultural. Es un asunto cultural. Y eso es difícil. Cuando usted se sienta con un paciente que llega aparentemente sano, usted
empezar prácticamente a alfabetizarlo en este sentido. Y lo grande es que haga caso. Sí. Entonces la prevención es cara. ¿Por qué? Bueno, porque usted va donde un médico sin sentirse nada. Usted va a gastar un dinero sin sentirse nada. Pero con la posibilidad de que de ahí usted salga con una enfermedad que no sabía que la tenía. Y si usted no se siente nada, ¿para qué usted va a ir a un médico a buscar qué? Porque el que busca encuentra. Ese es lo que se dice, ¿verdad? Sí, generalmente dicen, yo vine aquí sano y me fui enfermo. Exactamente. Entonces, el que busca encuentra. Y si usted encuentra algo es porque estaba ahí. Totalmente. Porque el mismo fue el médico que se lo puso. Estaba ahí. Entonces, por eso que yo digo que la prevención es cara. Porque usted, si le duele una muela, usted da todo lo que usted tiene para que le quiten ese dolor de muela, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Todo lo que usted tiene. Mire, ese reloj cuesta un dinero, tenga ese reloj y quíteme el dolor de muela. Sí. Pero el que no se siente nada, es difícil que una gente que no tenga ningún síntoma vaya a un médico. Los que van allá van por, claro, la promoción y lo que representa el departamento. El departamento tiene su historia, pero además van porque lo han inducido a ir. Van porque hay un familiar que le dijo que le encontraron, porque yo fui la semana pasada y mira, yo no sabía que tenía esto y van. Van por esas vías. Pero estamos hablando de que aunque a ese departamento van muchos pacientes, todavía queda una población grandísima que no conoce, que es así que la medicina tiene que funcionar. La medicina, o sea, la diferencia de nosotros y de un médico, la diferencia mía antes de yo entrar ahí y ahora es que yo consideramos que la medicina no es solamente para cuando el paciente tenga el dolor, porque nosotros somos seres humanos que desde que nacemos empezamos a degenerar. Desde que nosotros cumplimos 25 años, ya nosotros empezamos a degenerar. Y hay enfermedades que tienen un condicionamiento genético. Y si su papá tiene una situación de cáncer o una situación de enfermedad del corazón, eso es usted también, porque usted es la mitad su papá y la mitad su mamá. Y que la diferencia es esa, antes. O sea, yo antes no coincidía que un paciente fuera a la consulta a sentarse a decir, doctor, yo vine a chequearme. ¿Qué hace este hombre aquí? Muchos pacientes, muchos médicos hacen, hay un paciente que vino ahí a chequearse, indica 2 o 3 cosas. Y salieron bien. Pero muchas veces salen bien, pero otras veces eso que se indicó no fue lo necesario, o no se investigó bien al paciente para saber, o el paciente lo dijo y el médico no le dio importancia, porque muchas veces no le damos importancia. Y son muchas cosas. Esa es la diferencia de cuando uno tiene tanto tiempo en un sitio y ha visto tanta cosa. Nosotros hemos visto pacientes ahí, historias terribles de pacientes que le descubrimos cáncer, que del área de imágenes van allá, mire, ¿quién es este paciente? Este paciente tiene esto, no lo dejen ir. Y como tú ves la historia de ese paciente, un cáncer, voy a hacer un paréntesis aquí. Nosotros tenemos allá, nuevo, el mamógrafo más sensible y de última generación que hay en este país. Se está estrenando allá en el departamento. Hacerse una imagen de mama no es solamente hacerse una imagen de mama o ir a un sitio donde se le haga una imagen de mama donde esté todo muy bonito y usted se vaya de una vez. Una imagen de mama la puede ver un médico con altísima expertise, con mucho conocimiento, pero la imagen no sirve. El médico no fuera a hacer el diagnóstico. Nosotros hemos visto ya muchos casos así. Una paciente puede hacerse una imagen de mama hoy de mala calidad y en 6 meses aparecer un cáncer de mama, porque no se vio.
Entonces, esos estudios, esas imágenes, cada vez son más sofisticadas. Y hacerse una imagen de mama, es preferible hacerse una imagen de mama en un equipo que sea altamente sofisticado, donde tenga la mejor resolución, que simplemente salir del paso y decir, yo me hice el examen de mama. Sí. Porque lo vemos a cada rato ya. Pacientes que se han hecho. Nosotros vemos imágenes allá que nos llevan las pacientes. Que uno no sabe cómo hacen un diagnóstico con imágenes así, pero lo hacen. Sí. Comparado con lo que uno ve allá, con las imágenes altamente sofisticadas y con altísima resolución que uno ve allá, uno se da cuenta muchas veces que hay cosas que se pasan por eso. Entonces, nosotros tenemos un mamógrafo ya, que es el único que hay en el país. Sí. Está ya en servicio, y ese mamógrafo es el que se está usando para hacerle la mamografía a las pacientes del plan ejecutivo. Qué bien. Doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo y acaba de dar un dato muy importante, pero sabe que siempre tenemos un espacio para que aquellas personas que están interesadas, y más que me acaba de hablar, y viene justo la campaña de la situación del cáncer de mama y todo eso, ¿a dónde pudiera dirigirse para ir a hacerse estos estudios del plan ejecutivo? Llamar a CEDIMA, al área, al call center. Sí. No es nada complicado, se llama al call center y se hacen la cita. Y hacer la cita. Doctor, yo espero que para la próxima ocasión que usted venga, esos 75,000 pacientes vayan por lo menos por el 500,000 de prevención. Hay que esperar mucho tiempo. Sí, muchísimas gracias por haber venido nuevamente a nuestro programa. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.